Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a nuestra tercera mesa, la cual tenemos el gusto de contar con presencia de grandes catedráticos y sobre todo grandes exponentes en la actualidad que están representando a universidades e institutos de renombre a nivel nacional. Para empezar con las damas, tenemos a Adriana, tenemos también a la maestra Tamara y también a los par de Jorge, que aquí nos van a estar acompañando el día de hoy. Michelle, Muchas gracias. quedan en tus manos y esperemos que sea de su gran agrado esta nueva mesa y sobre todo que aprendamos mucho de estos grandes maestros y catedráticos. Muchas gracias, Héctor. Como siempre, el prestigio de un abogado hablando como abogado, Héctor Segovia. El placer siempre, abogado laborista y sobre todo uno de los importantes, muy activos de esta revista Land and Building, que está muy presente aquí en Los Cabos, que está dando mucho aquí a hablar últimamente aquí en la zona, pero sobre todo está construyendo grandes ideas y grandes pensamientos que se han dado aquí en Los Cabos. Para mí es un placer, la verdad, muchas gracias, Héctor. El placer de estar con dos damas y dos caballeros. Y voy a empezar, si me lo permiten los caballeros, con las damas, y me voy hasta la Ciudad de México. Primero, Adriana Guillén, usted es coordinadora académica en el Máster de Desarrollo Inmobiliario del ITAM, este instituto tan importante a nivel nacional, con grandes actores de este país que han estudiado en esa escuela, Instituto Tecnológico Autónomo de México. Adriana, bienvenida, muchas gracias por tu tiempo y estar aquí con nosotros en Land and Building. Muchas gracias, Michelle. Muchas gracias a la revista. La verdad es que es un placer poder compartir con ustedes en este momento difícil, pero retador, todo lo que podemos aportar a la audiencia. Muchas gracias, Adriana, y también con las damas. Nos vamos ahora con Tamara Montalvo. Tamara, que es directora académica y de investigación del ITES, Los Cabos, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Los Cabos. Tamara, ya hemos tenido oportunidad de platicar previo en otros momentos y ahora hablando precisamente sobre esta parte académica virtual. En esta ya la tercera mesa ya de Land and Building que hemos hecho, de nombre migrando de lo presencial a lo virtual en la capacitación del sector inmobiliario. Tamara, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, agradeciendo la invitación a participar en esta mesa. Realmente, pues estamos viviendo en una situación nada favorable realmente para nuestra educación, dada las circunstancias tanto económicas como de salud que estamos viviendo ahorita, ¿no? Nosotros estamos representando al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Los Cabos. Nosotros pertenecemos al TEC-NM, es decir, al Tecnológico Nacional de México. Comentarles que tenemos 254 campus alrededor de la República de México y tenemos más del 41% de matrícula de ingeniería aquí en el país. Perfecto, Muchísimas Tamara. Gracias. No, gracias por el tiempo, al contrario, el placer de que estés con nosotros, Tamara. Y también ahora me voy del México, me fui a Los Cabos, ahora me voy a Guadalajara. Jorge Maldonado, Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, catedrático de la carrera de arquitectura, hablando precisamente de los temas de arquitectura inmobiliarios del campus Guadalajara Sur. Jorge Maldonado, muchas gracias. Y voy a decir los apellidos porque tenemos dos Jorges en la mesa. Jorge Maldonado, bienvenido, muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, gracias a ustedes. Siempre una oportunidad de compartir con expertos, amigos y público de la revista todo el tópico de esta gran hazaña que hemos hecho los educadores, los maestros, de irnos de lo presencial a lo virtual, a donde nos hemos encontrado con diferentes extravíos, nos hemos encontrado con diferentes baches, nos hemos encontrado con muchísimas cosas, pero creo que bien ha salido y espero que esto sea un punto de partida para grandes cosas que se puedan lograr en este ámbito, no solo en Jalisco, en Los Cabos, sino en todo México y estoy seguro que en todo el mundo. Muchas gracias. Por supuesto, no, al contrario, gracias a ti, Jorge, allá hasta la bella Perla Tapatía, allá en el occidente, allá en Guadalajara. El placer siempre estar en esa ciudad, bella ciudad. Y tenemos del otro lado, desde Guadalajara, ahora nos vamos a México. Jorge, nos regresamos a México con Jorge Castañares. Jorge, gran conocido de Land and Building, y te agradecemos mucho que estés con nosotros. Jorge Castañares es catedrático del ITAM, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, y también de la Universidad La Salle del Pedregal. Así es que, Jorge, bienvenido.
Muchísimas gracias otra vez, Michelle. Muchísimas gracias a Land & Building por nuevamente la oportunidad de estar con ustedes. Tamara, muchísimas gracias. Tocayo, Adriana, un placer estar aquí platicando. Esto que es apasionante es una vocación, la vocación docente, la transformación que estamos teniendo, pues muy abrupta, porque en muchas de las universidades, yo podría decir en casi todas, no estábamos preparados para recibir a nuestros alumnos de manera virtual al 100%, y ha sido una transformación realmente compleja, como dice el tocayo, pero que espero y estoy seguro que a partir de aquí y a partir de esta experiencia que hemos tomado de manera pues, prácticamente obligada, salgan cosas muy buenas para acercar la educación, acercar la capacitación a muchas más personas que lo que hoy estamos haciendo. Yo creo que una de las vocaciones que tenemos como profesores es justamente esa, ¿no? Dicen que el que enseña aprende 2 veces. Compartir es algo que se da de corazón, y creo que la vocación académica va a transformarse, y este país necesita muchísima educación. Entonces creo que es una forma pues, muy buena llegar a través de estos medios virtuales a mucha más gente de la que hoy podemos llegar. Por supuesto, y mira, aquí nos dicen 4 grandes institutos, 3 grandes institutos, de los cuales tenemos a 4 grandes actores de estos institutos a nivel nacional y local. Así es que el placer, por supuesto. Estamos aquí escuchando algún comentario que tenga usted para todos ellos. Estamos en info@landandbuilding.com. Ahí está el correo electrónico en la parte inferior, y cualquier comentario bienvenido, por supuesto, en esta tarde ya aquí en YouTube, como yo le digo en Tutubo, en YouTube. Aquí estamos en este momento. Así es que el placer, y regreso, Jorge, contigo nuevamente, Jorge Castañares. Ahorita mencionabas, y por eso mi pensamiento, tú hablabas de que estamos en línea, que estamos conectados actualmente. Pareciera que antes no estábamos, pareciera que Zoom es nuevo, cuando realmente tiene muchísimos años y ahora todo el mundo lo estamos conociendo entre muchas otras plataformas digitales. Y yo partiría, Jorge, contigo, Jorge Castañares. ¿Qué es una escuela digital? ¿Cómo nacen las escuelas digitales? ¿Y desde cuándo podemos decir que estamos en lo académico en la parte digital? Yo te diría que realmente el gran pionero de esto es la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Sin lugar a dudas, te lo voy a decir de experiencia, yo vengo de vocación docente desde mis papás, los 2 académicos, y un gran académico que fue mi padrino también, el maestro Alberto Moreno Bonet, fue el director de educación a distancia muchos años en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, allá por los años de 1980 y 90. Yo te diría que, y no es por hablar bien de mi familia, yo te diría que los grandes impulsores de la educación a distancia, así se entendía en el siglo pasado, fue el maestro Moreno Bonet. Definitivamente la UNAM fue uno de los pioneros en todo este camino. Creo que obviamente estamos hablando de un mundo radicalmente distinto. La educación a distancia era muy diferente a lo que es la educación en línea. Creo que es un gran tema que podemos abrir a debate. ¿Qué diferencia hay entre la presencial, la educación a distancia y la educación en línea? Pero definitivamente yo creo que el gran pionero de todo esto fue la UNAM. Modestia aparte, yo creo que el ingeniero Moreno Bonet tuvo mucho que ver en la educación a distancia, principalmente en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Adriana Guillén, usted también está en la Ciudad de México y nos quedamos ahí en México en este momento. Y es ¿qué tan común es el aprendizaje en línea? ¿Cuál es su opinión, su experiencia dentro del ITAM? Usted como coordinadora académica en el máster de desarrollo, sobre todo un área importantísima, sobre todo aquí en Los Cabos, el desarrollo inmobiliario allá del ITAM. Adriana, ¿cómo ve este sector? Pues actualmente estamos, obviamente, llegamos a una transformación de una manera muy inusitada, de manera emergente empezamos todos a actuar y a reaccionar. Obviamente el ITAM es una institución de mucha tradición y no estaba contemplado de una manera tan activa y tan formal la educación a distancia de manera constante. El gran reto fue empezar a utilizar la plataforma, a poder platicar con los mismos alumnos
que ellos quisieran aceptar los programas, porque aunque pareciera que fuera lógico, la barrera que llegamos un poco a ver fue en relación a los alumnos. Algunos de una manera muy asertiva contestaron sí, claro que sí, le entramos al tema en línea, y algunos pensaban que a lo mejor iba a durar muy poco y no quisieron. Pero al final del día hoy todos hemos tenido que adaptarnos. Algo que hemos platicado mucho es que la tecnología nos ha permitido en este momento acercarnos y nos ha permitido de una manera muy dinámica aprender a utilizar hay el Microsoft Teams, o sea, hay muchas plataformas para podernos comunicar y cada quien va eligiendo la que mejor se está adaptando, ¿no? Pero un tema muy importante es la aceptación primero de lo que está sucediendo y la reacción ante lo que está sucediendo. El ITAM, la verdad, afortunadamente lo hizo muy bien, abrió sus puertas de una manera muy contundente para poder aceptar que los programas, cursos, la universidad, los seminarios se abrieran en línea, y hemos tenido una respuesta maravillosa en relación a los webinars online que son de manera gratuita para poder aportar los conocimientos a toda la gente del sector y no del sector, que eso es muy bueno, porque le abre las puertas de una gran institución a un público muy diverso. Entonces la gente está conociendo de cerca, entra a la plataforma con muchas ganas de saber qué se está hablando en el ITAM. Y por otro lado, también los cursos que ya son seminarios formales se están llenando. Y eso es de verdad, es una primicia y es algo maravilloso porque quiere decir que la gente no está paralizada. Hubo un alto y hubo una pausa, pero ante esa pausa la gente está reaccionando bien, porque sabemos que no podemos quedarnos parados, que esto es un momento de reflexión y de acción. Entonces, desde mi perspectiva, creo que estamos haciendo entre todos, entre la comunidad de profesores, entre la comunidad de alumnos, creo que estamos haciendo un buen trabajo con apertura para poder elegir contenidos, porque ahorita están surgiendo muchos contenidos, para poder elegir contenidos, participar en ellos, y hay mucha gente muy ávida de poder conocer. Nos ha tocado muchos clientes que ahorita a lo mejor tienen sus inversiones de alguna manera en pausa y dicen, es el momento de aprender. Entonces creo que es un gran momento para las universidades. Obviamente los más rápidos y los más audaces son los que van a avanzar más, pero sin duda yo siento que hemos avanzado un trayecto de una manera muy rápida que fue lo que nos hizo la pandemia a reaccionar, ¿no? Por supuesto, y me quedo con el tema, nada más que no voy a entrar muy a detalle en ese tema. Y si nos quedamos en pausa, dice inversiones en pausa, Adriana, es lo que comentaba, y bueno, hay mucho que hablar sobre eso, que lo va a estar escuchando en otras entrevistas que vamos a tener sobre la materia económica. Pero Jorge Maldonado, en Guadalajara, usted como catedrático de la carrera de arquitectura del campus Guadalajara Sur, el nombre, cuando se definió el nombre de esta charla, migrando de lo presencial a lo virtual, yo me quedo pensando si es algo que llega para quedarse o realmente es porque es una moda y va a terminar con la pandemia y vamos a regresar nuevamente a lo que conocíamos antes, a lo tradicional. Jorge Maldonado, el gusto, tu opinión sobre esto. Muchas gracias. Mira, en la Universidad del Valle de México, de donde soy catedrático, ya existían algunas plataformas a donde los modelos educativos consideraban algunas materias para poder transcurrir por esta vía, por esta herramienta. Considero que es precisamente porque hay que irse adaptando a los cambios, hay que ir innovando, hay que ir definitivamente la industria, no solo la industria de la educación, vaya, el servicio de la educación, la construcción, la capacitación para la construcción, debe de ir evolucionando en ese sentido. Entonces, en respuesta a lo que me preguntas, considero que es el punto de partida. Esta pandemia fue un punto de partida, o es un punto de partida donde todos lo debemos de considerar de esa forma. Hemos vivido, pues, diferentes etapas.
hemos vivido la etapa, pues, de primeramente sentirte seguro, ¿no? Ante esta situación. Familiarmente, económicamente, laboralmente, hubo una contracción de espérenme tantito, necesito yo estar seguro. Después de eso, la etapa del cambio mental, a donde estamos acostumbrados a dar clases presenciales y esta modalidad de en línea no es nada fácil. Es un encierro, es en realidad una gran convivencia en casa porque mi esposa tiene actividades en línea, mis hijos tienen actividades en línea, yo tengo actividades en línea, una locura, ¿no? Entonces, es entrar a ese cambio mental a donde vamos a ejercer roles, ¿verdad? De trabajo, de espacios, porque bueno, tenemos una casa, pero los niños necesitan jugar, yo necesito interactuar, mi esposa necesita hacer de comer, entonces no está tan sencillo. Y por último, vaya, dentro de este proceso, pues hay que aceptarlo, ¿no? Hay que ya aceptar que este punto de partida, el cual yo estoy planteando, va a llegar para quedarse. Definitivamente va a llegar para quedarse. Hubo muchas plataformas que explotaron. Yo manejo una plataforma que se llama Maya College, ofrece cursos virtuales y de repente todos los que somos usuarios de esa plataforma, hubo un cambio en cuanto a la forma de usarla radicalmente. Se incrementó en un 200% el número de usuarios por medio de las plataformas. Entonces, esto pues también a las entes que manejan las bandas y que manejan todas esas cuestiones de programas, pues también les cayó no muy bien, porque no fue paulatino, vaya. Yo considero que sí va a llegar para quedarse. Ahora será responsabilidad de cada uno de nosotros, de las personas que estamos a cargo de la enseñanza, el podernos asesorar, ¿verdad? Porque ahorita, como decía la maestra Adriana, se utilizaron emergentemente varias plataformas, Teams de Microsoft, Classroom de Google, y en fin, muchísimas plataformas de las cuales se echó mano para poder solventar esta emergencia. Pero en el Colegio de Ingenieros también sucedió lo mismo. Ahí participo en el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco y en el CAP, que es el Centro de Actualización Profesional, nos pasó lo mismo. Yo participo ahí como catedrático de un curso y de repente mover todos los cursos a la forma virtual, pues bueno, ya tú tienes algo de experiencia, pero todos los alumnos, 30, 40 alumnos de un grupo, en diferentes edades, son diferentes mercados, son diferentes formas de aprender, no fue nada fácil. Entonces, considero, reitero, vaya, que deberá de ser un punto de partida muy importante y adquirir esa cultura de la virtualidad, no dejando ya por completo la parte presencial, pero sí ir de la mano para que en caso de que nos vuelva a suceder, no nos sorprenda, ¿verdad? Esa es mi apreciación respecto a esta pregunta. Y qué interesante lo que dices, Jorge, porque yo no sé si llamarles ciberescuelas, no sé si sea el término correcto, sé que muchos le llaman escuela virtual, escuela en línea, hay tantos términos que se usan, y maestra Tamara Montalvo, hablar de una escuela virtual, una escuela en línea, una ciberescuela, como se le llama, pues acá en Los Cabos, hablar de ITES es toda una institución de manera importante donde se han graduado una gran cantidad de alumnos, pero normalmente no conocemos mucho los que vivimos en Los Cabos que de manera virtual se estén dando clases de manera virtual aquí en Los Cabos. Tamara, ¿cómo está el ITES en este tema? Y mira, en caso particular del tecnológico en Los Cabos, somos la única institución que estamos ofreciendo una carrera en línea, a distancia, en todo el estado. Entonces, esto también tiene que tomarse de otra manera. Nos tenemos que reconvertir todos los actores que estamos participando desde las políticas públicas, desde la parte
escuelas, de los docentes, de los estudiantes y de las familias. Ya no vamos a ser los mismos, ya nos dimos cuenta realmente de nuestras desventajas acerca de la conectividad. Tú sabes que en el estado la conectividad no es muy buena. No, que bueno. Hay horas y horas pico en donde se satura la conectividad y pierdes realmente esta relación. No todos los estados de la República están viviendo la misma situación, no todas las escuelas están preparadas, no todas tienen la misma infraestructura. En el caso de nosotros como tecnológico, tenemos una plataforma que está en Moodle. Sin embargo, no todos los profesores tienen la capacitación para usarla. Y concuerdo con los demás, ¿no? Esta parte tenemos que sistematizar cuáles son las plataformas que vamos a utilizar como instituciones educativas, porque ahorita en este proceso de aprendizaje que hemos tenido, nos movemos de una plataforma a otra, ¿no? Damos clases o conferencias por Zoom, pero les pedimos a los estudiantes que entreguen las tareas por correo electrónico. O les pedimos por Classroom, o les pedimos por Teams que envíen esta información, ¿no? Entonces, también traemos a los estudiantes, salte de una aplicación, mete a otra, envíame por correo, y es una saturación que estamos teniendo. La capacitación de los docentes es totalmente, ahorita ellos se han dado cuenta, también es importante reconocer que la edad promedio de los docentes pues no es de una etapa digital, entonces también tenemos que ayudarlos a transitar en esta nueva, nuevo uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, y a los propios estudiantes. Es muy difícil que un estudiante se autogestione en una edad de universidad, ¿no? En el caso ya de los que llevan posgrado, ya es porque a ti realmente estás convencido de estudiar en línea, pero a un estudiante ahorita que es parte esencial, esta vida social, esta vida humanitaria, esta parte de contacto con sus contrapartes, debemos de medir qué tan probable sea que nos vayamos totalmente virtuales, ¿no? En el caso de Los Cabos estamos aprendiendo también a que nos tenemos que trasladar a plataformas. Como bien sabes, también nosotros sufrimos de circunstancias meteorológicas que muchas veces nos dejan sin esta parte de poder asistir a las instituciones o a las empresas. Entonces sí tenemos que empezar a trabajar en la infraestructura y en la capacitación. Qué importante la cultura, lo que dices, las famosas generaciones X, Y, Baby Boomers. Ahorita comentabas, Tamara, de que no estamos acostumbrados a usar la parte virtual, inclusive saber cómo desde entrar a una plataforma a veces se nos complica, y en estas clases, las famosas clases sincrono, que son las personales, pues ahí prácticamente está uno acostumbrado a ellas, y estas asíncrono, donde tenemos que hacer todo virtual, qué difícil es. Ahora, yo quisiera abrir la mesa, y con esto pasamos a la segunda etapa de la mesa de diálogo, en concreto, hablando en concreto sobre lo que está sucediendo en la metodología virtual o no virtual, migrando de lo presencial a lo virtual. La pregunta sería para los cuatro, quien quiera usted contestarlas. A ver, yo tengo la duda porque si uno hace las cosas virtuales, hay una gran deserción, datos del INEGI, de las clases, es decir, de manera virtual nos salimos mucho de clase y tenemos mucha deserción, y por otro lado, el hacerlas no virtuales ayuda de alguna manera a la interacción persona a persona, al reconocimiento, a la autoestima, al desarrollo personal, de contacto personal con los compañeros, alumnos, inclusive a la experiencia interpersonal de los mismos alumnos con su experiencia profesional, si ya hablamos de un posgrado. Aquí la pregunta abierta para los cuatro sería, ¿cuál es lo bueno o lo malo de hacerlo virtual? Lo bueno y lo malo de hacerlo virtual. Adelante. Adelante. Como buena maestra, levanta la mano. Sí, adelante, por favor. Con orden. Adelante. Bueno, mira, yo había notado algunas ventajas y desventajas. Ventajas es que puedes avanzar a tu propio ritmo, ¿no? Uno va marcando cómo llevarlo, cuál es el proceso, en dónde estudiarlo también, esa es una de las ventajas.
No necesariamente tiene que ser en la parte local, te puedes ir hasta la parte internacional de tu propio aprendizaje. Tienes un aprendizaje personalizado, como lo acabas de comentar, pero tiene mucho que ver con la de la persona que quiere tomar en línea, por lo mismo que tú también hacías mención, esta parte de deserción, esta parte de desmotivación, en donde si las cosas son gratuitas, la gente no lo toma tan en que están como cursos abiertos de manera masiva, muchas veces se inicia, pero no se concluye. La otra es también la disponibilidad de tiempo. Esto nos permite a nosotros autogestionar nuestro tiempo y decir cuándo puedo hacerlo y cómo lo debo de hacer. Una de las ventajas, pero también se convierte en desventaja, sobre todo por la edad, es esta parte de la autogestión y ser autodidacta. No todos realmente tenemos estas habilidades para cumplir estos dos aspectos. Y una etapa intermedia también que podemos tomar es el propio rol del docente, ya sea el rol del docente presencial o el rol del docente virtual. No es la misma situación, no se toma de la misma manera. Como desventajas es esto de la tecnología. Una cosa es consumir tecnología y otra cosa es saber utilizar la tecnología. El acceso a Internet confiable, la conectividad que no estamos teniendo, la falta de infraestructura, la capacitación que debemos de tener, pero pues está este vínculo de trabajo colaborativo. Son mis aportaciones que puedo tener. No, muchas gracias, Tamara. Fíjate que yo decía que ahí las generaciones X no andamos tan bien, porque tenemos que aprender algo académico y por otro lado tenemos que aprender tecnología. Y aquí, Adriana, la pregunta sería, ¿cuáles son los grandes retos tecnológicos, digo, ustedes en el ITAM? Y acá estamos en Los Cabos, estamos a varios miles de kilómetros, pero ¿cuáles son los grandes retos de la tecnología que enfrenta la educación a distancia? Los grandes retos yo creo que en realidad son las plataformas, que las plataformas muchas están preparadas para una cierta cantidad de asistentes, para una cierta cantidad de tiempo. Muchas veces la conectividad de una plataforma nos pasó en una cátedra que impartimos en Guatemala. Fue la primera que hicimos, la primera semana de confinamiento, y la verdad es que los alumnos lo aceptaron muy bien en la UNIS de Guatemala. Lo aceptaron muy bien, utilizamos su plataforma, pero algo que sucedió fue que ellos tenían una plataforma muy buena. Sin embargo, su Wi-Fi, su red local era de baja velocidad. Wow. Fue que nos enfrentamos con un grupo al cual no conocimos sus caras, porque todos, si ponen el video, se hacía un bache, un ruido de comunicación. Entonces, lo que sucedía es que apagábamos las cámaras y teníamos un diálogo. Fue un poco difícil porque, pues, al no verse ellos que estaban en cámara, nos veían a nosotros, pues fue un reto. Lo pudimos lograr, terminaron muy contentos. Sin embargo, aquí, y bien lo dijo Tamara, la verdad es que hiciste muy buenos puntos. Dentro de los puntos que pusiste como desventaja es el reto del docente. O sea, el docente tiene que tener la capacidad de poder manejar muy bien la herramienta tecnológica y también la herramienta de la comunicación. O sea, ya es un plus a su docencia, a la cátedra que va a dar, es saberse comunicar en el medio digital. Es muy diferente a saberse comunicar con un lenguaje verbal y no verbal ante un aula. Entonces, estar sentado en una cámara y poder mantener la atención y que no les llame la atención en una cámara apagada en donde uno no ve si están volteando a ver el teléfono, están comiendo, lo que sea, es verdaderamente un reto. Sin embargo, creo que esto, algo que platicaba el maestro Jorge, Jorge Maldonado, es que los docentes tienen que llegar a ver ese acercamiento con los alumnos de una manera más directa. Entonces, la manera de hacerlo, nosotros lo pudimos lograr a través de un chat, a través de comunicación, a través de tratar de tener ese contacto
para no perdernos en ese impasse de la distancia, de la cultura, era otra cultura, era un curso internacional, era de finanzas inmobiliarias, que tenía que ver con el país, pero había mucha manera teníamos que tener mucho contacto directo. Se logró, fue un reto, pero sí creo que debe de haber una capacitación adicional al docente para poder llegar y poder penetrar en los alumnos de una manera diferente. Por supuesto, mira que tú lo dices, Adriana Guillén, que estás como coordinadora del máster inmobiliario allá en el ITAM en la Ciudad de México. Y si hablamos del ramo inmobiliario, qué importante es hablar de las TI, ¿no? De las tecnologías de la información en el ramo inmobiliario. Y aquí, Jorge Castañares, cuando hablamos porque la revista Land & Building va muy enfocada al sector inmobiliario, al sector construcción, al sector que la gran mayoría, uno de los grandes dinamismos de aquí de Los Cabos es el sector, se pelean dos sectores, que es el inmobiliario y el hotelero. Algunos dicen que primero fue el hotel, otros dicen que fue el inmobiliario y ahora se suma el restaurantero. ¿Qué dice el restaurantero? Espérame, ¿dónde me dejas a mí? Mucha gente viene por nuestra parte culinaria. La verdad es que todos se complementan, pero cuando hablamos particularmente, Jorge Castañares, cuando hablamos del sector inmobiliario, ¿cómo puede beneficiar al sector inmobiliario de la construcción las TI, o sea, las tecnologías de la información, esto que estamos viendo ahora que se está haciendo una moda, que es este tipo de conferencias y la parte virtual, ¿cómo beneficia? Yo creo que aquí pasamos, como bien ya lo han mencionado mis colegas, yo creo que aquí pasamos, en serio, de lo presencial a lo virtual sin tener un cortapisas en medio y sin tener ningún tema de preparación y, como dice el profesor Maldonado, ni siquiera de aceptación al cambio, ¿no? Efectivamente, muchos de nosotros, nuestra generación, nacimos antes de que iPhone existiera, por lo tanto ya tenemos una desventaja de lo virtual, ¿no? La generación que nos siguió, la generación millennial, pues nació ya con el iPhone, nació con un montón de herramientas a su alrededor, y ya no se digan los centennials, aquellos que están iniciando su universidad en este momento, aquellos chavos que tienen 19, 20 años, que son de este siglo, que son ya los centennials de este siglo, ellos nacieron con un celular en la mano y no hay manera de quitárselos, incluso hacerlos leer un libro y entenderles que el libro no se le agranda la letra y que hay que hacerle así a las hojitas para pasarlo, es difícil. Entonces, tenemos un gap hoy impresionante entre lo que es presencial, lo que era es que pasó en todo. El sector inmobiliario, por ejemplo, que es nuestra especialidad, estamos muy acostumbrados a hacer las cosas de manera presencial, sí. Desde temas tan sencillos como la capacitación misma, es la capacitación continua, ¿no? La educación continua. Cursos en el colegio de ingeniero, cursos en el colegio de arquitecto. Sí, de repente habría una conferencia ahí en línea. Pues ya has venido a Los Cabos, ¿no, Jorge? Porque ya te las sabes, demasiados cursos y hacen, no voy a decir que hacen poco, pero ¿cómo tienen cursos aquí en Los Cabos? Pero perdón, te interrumpí. Pensé que estabas hablando de Los Cabos, los conoces bien, man. No, los conozco muy bien y los conocemos todos, pero espérate tantito. Hoy se multiplicó por 20 porque resulta ser que hay maestros en las redes sociales, ahora nomás tienes que meterte a Instagram, y todo el mundo da seminarios, cursos en línea, de ventas, y yo soy, en serio, un convencido de que el único camino que tenemos para quitar la brecha, muchas brechas, la brecha de falta de ingresos, la brecha de falta de oportunidades, es la educación. Sin duda, sin educación, el país no va a avanzar por más que queramos hacer que avance. Entonces, para poder acortar la brecha, la educación formal de los institutos que estamos representando, de las academias, incluso hay una moda de decir que los colegios y que las universidades no funcionan, no sirven, te quitan tiempo. Y la realidad es que posiblemente el conocimiento que puedas adquirir en el trabajo sea muy bueno, pero la forma de pensar sistémica que te da la academia, pues no lo va a sustituir un cuate por más cientos de miles de seguidores que tenga en el Internet. Entonces, de repente nos enfrentamos, una amenaza que tenemos, desde mi punto de vista, contestando la pregunta inicial, que tenemos no solo en el sector inmobiliario de la capacitación continua, sino a nivel de la educación, es estos advenedizos, voy a decir, con títulos de maestros, que vienen a decir que saben y que tienen una audiencia específica y que con un aplauso sacan un curso de ventas y tienen miles de seguidores, y lo cobran.
y lucran de esta necesidad absoluta hoy de la población. Hoy la población tiene una incertidumbre brutal y el conocimiento te da tranquilidad. Cuando hay datos incorrectos, cuando hay datos que no son ciertos y no tenemos conocimiento de ellos, genera mucha incertidumbre. No se vale tampoco con esos advenedizos de cursos virtuales que desdeñen la academia y que la academia no responda como debe responder. Creo que una de las grandes amenazas, aparte de los advenedizos, es el entorno económico, finalmente. Oportunidades, muchísimas. Creo que hoy se abre un mundo de oportunidades para combinar lo presencial de lo virtual. Yo soy un catedrático que si no veo a la gente me siento fuera del sitio. Si no voy con los alumnos, si no interactúo con ellos, si no hay esta charla post-clase, este caminar con un alumno escuchando sus inquietudes, no lo cambio por nada. Debilidades, coincido con todos, infraestructura en general. Y una gran fortaleza que tenemos es que si logramos que esto se quede como una alternativa a la educación presencial, vamos a tener un servicio mucho más capilar, vamos a llegar a mucho más lugares. A mí me encantaría poder dar una clase a chavos que están intentando hacer empresas cooperativas en Chiapas. Claro. ¿No? Pero no llegamos hasta allá porque no tenemos la capacidad humana de ir allá. Claro, de alguna manera, Jorge, perdón que te interrumpa, ayuda, haces más productivo porque no tienes que volar, no tienes que bajarte un avión y a tomar un taxi. Le impacta un poquito la economía, pero haces más productivo y más rentable y de más rapidez, con mayor velocidad el que sea a distancia. Y por otro lado, en teoría, ahorita platicamos de este tema, es más económico porque bajas costos, bajas infraestructura, bajas muchas cosas que de alguna manera tendrías que tenerlo si no lo hicieras virtual. Jorge Maldonado, me voy hasta Guadalajara. Tú eres catedrático de la carrera de arquitectura del campus de Guadalajara. Cuando hablamos de arquitectura, cuando hablamos de los constructores, cuando hablamos del ramo inmobiliario, Jorge, ¿cómo se ve? Porque aquí en Los Cabos, lo hemos platicado muchas veces, queremos vender todo en lo físico, el tocar las cosas, el sentir la pared, la textura, pero en el mundo, y lo platicamos no hace mucho, todo se hace virtual, inclusive hay ventas virtuales, hay áreas comerciales, hay muchos sistemas ya que te hacen los diseños de manera tecnológica en lugar de, me acuerdo de las maquetas, hace unos 20 años que andamos armando maquetas y se desvelaban los estudiantes de arquitectura, yo no estudié arquitectura, pero se desvelaban haciendo maquetas cuando al final terminaban y les daban la calificación, iban y la destruían del coraje de haberse desmañanado, de estar 2, 3 días haciendo maquetas. ¿Cómo se ve lo virtual en la arquitectura en este momento? Mira, precisamente tenemos ese problema porque la arquitectura, bueno, está enmarcada en el área de las artes. Algunas personas la ven dentro del área de las ciencias físicas y matemáticas, pero es un arte. La verdad, la arquitectura, siempre les digo a mis alumnos, inicia con la vista, la mente pasa a los sentimientos y de ahí a las herramientas que anteriormente, en mi caso, eran un papel y un lápiz. Ahora ya las herramientas se llaman AutoCAD, se llaman Archicad, SketchUp, etcétera, 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 con lo que puedes dibujar, ¿no? Pero qué gran importancia es esto, ¿no? El hecho de que de una manera virtual no es tan fácil percibir esa transmisión de un entorno, de un concepto, sobre todo arquitectónico, no es tan fácil transmitirlo. Si presencialmente estás frente al alumno y en medio está su proyecto, y él está viendo una cosa y tú estás viendo otra cosa definitivamente, entonces viene esa charla a donde tienen que converger en un punto para poder comprender ese proceso de conceptualización, ¿no? Todos esos gráficos que hay que hacer, todas esas actividades manuales, pues en una plataforma no las haces. En una plataforma es pregunta-respuesta nada más. Sin embargo, en la Universidad del Valle de México, al enfrentarnos a este reto, hemos tomado muy bien lo que es la parte del diseño, no del diseño de los proyectos, sino del diseño de la materia, ¿no? A la hora que la planeas, hay que diseñar perfectamente, primeramente la parte pedagógica,
para ver cómo se va a transmitir y cómo la va a tomar el alumno. Posteriormente, el diseño instruccional. Eso es interesantísimo, porque ¿de qué forma le dices al alumno cómo va a realizar las cosas? Posteriormente vendrán los métodos y técnicas. Existen muchísimos métodos y técnicas que solamente los especialistas en ello nos pueden asesorar para que puedan desarrollar esta parte pedagógica e instruccional por medio de alguna actividad. Por ejemplo, yo hoy tuve clase de 7 a 10 de la mañana. Entonces imagínense, despertarlos a las 7 de la mañana con todas sus entregas, aún siguen... Te ponen esto así ya. Sí, acabó la clase, están dormidos. Exacto. Entonces, yo tengo que entrar en una sinergia donde los tengo que hacer reír, a donde les tengo que preguntar que por qué está su cámara prendida y le estoy viendo todo el pelo despeinado cuando no es cierto. Y, en fin, los tengo que enganchar en la clase, ¿no? Y después, pues obviamente tallerearlos, y esto es parte del diseño de la propia clase, como una actividad, como un método, una técnica. ¿Sabes qué? Hoy estoy hablando de la arquitectura prehispánica y virreinal, entonces estoy hablando de los aztecas, etcétera, etcétera, y ¿tienen alguna duda? No sale ahorita, nos vamos a poner a investigar el origen de Aztlán. ¿En dónde está ahorita ubicado Aztlán? Oiga, profe, pónganse a investigar. Yo aquí los espero y no me voy a mover de aquí. Para cualquier duda aquí estoy. Y hago puntos de control cada 10, 15 minutos a ver cómo van, a ver tú qué estás haciendo, a ver. O sea, yo creo que, bueno, más bien no creo, estoy cierto de que el diseño pedagógico, el diseño instruccional, los métodos y técnicas, y sobre todo el diseño de la evaluación, para poder evaluar una competencia, por ejemplo, la parte cognitiva, la parte de las habilidades y de los valores de los alumnos, que es lo que busca finalmente muchos centros de estudios y sobre todo la Universidad del Valle de México, lo que busca precisamente es infundar estas tres áreas del conocimiento en los alumnos, para que adquieran una competencia laboral y de verdad la puedan desarrollar cuando egresen, ¿verdad? Pero ahí en concreto, Jorge, ¿sí estarías de acuerdo, para ver si te entendí bien, sí estarías de acuerdo en concreto con lo virtual o no? Sí, totalmente. Sí estarías de acuerdo. Sí se puede. Es un reto mayor, pero sí se puede. Por supuesto. Perfecto. Adriana, necesito moverme porque nos gana el tiempo. Yo creo que aquí rápido, ahorita ya sabe que a Adriana siempre le quito la palabra. Pero yo creo que aquí lo que dice el tocayo, sí, estamos de acuerdo que lo virtual llegó para quedarse, pero yo coincido mucho con lo que dice Tamara. No va a sustituir a lo presencial jamás. Gran parte de la virtud de la universidad, de la virtud de cualquier universidad, es tener este contacto humano, como decía Tamara, en las partes de las licenciaturas, este crecimiento como persona, en la parte de las maestrías y especialidades y la parte de la educación continua, van a buscar también mucho networking, una relación de negocios. Que no se hace igual Internet, ¿no? No se hace igual, ¿no? Hay que encontrar este justo medio, porque aquí vamos a tener muchos extremos después del COVID. Claro. Este justo medio entre lo que va a ser la educación presencial apoyada por la educación virtual. Por ejemplo, los cursos que nosotros damos en el ITAM, decidimos, el curso que inicie en línea va a terminar en línea. Claro. Va a ser un producto específico en línea. Porque si lo transforma, de repente ya se acabó el confinamiento y le decimos al alumno, vente al ITAM y el señor está en España, le vamos a partir el hocico en dos, ¿no? Entonces, yo creo que es un diseño, como bien dice el tocayo, un diseño de lo que es toda la parte pedagógica, la parte instruccional, la parte motivacional, y si se diseñó en línea se queda, y aprovechar esta gran capilaridad. Ahora sí, perdón, Adri, ya. No, gracias por el apoyo y la contribución, Jorge. Al contrario, Adriana, platicaba ahorita que hablaba Jorge de lo que vive en la experiencia con los alumnos y demás.
tú como máster ahí de desarrollo inmobiliario del ITAM, y que ves mucho a los chavos, a los jóvenes, y voy a decirle chavos a todos para que no se sienta ninguno que ya esté haciendo su cuarta carrera o su segunda maestría o 2 doctorados. ¿Qué es lo que tú sientes del alumno? ¿Qué te dicen, Adriana, los alumnos? ¿Qué platican con ellos? ¿Qué te dicen del tema virtual? Sobre todo enfocado en la parte que tú dominas perfectamente, que es el ramo inmobiliario. Pues en realidad todos estaban al principio y estábamos todos sacados de onda. Decíamos, bueno, pues vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo le entramos a esto. Sin embargo, el contacto directo con cada uno de ellos, esos puntos de control que dice Jorge Maldonado, que son muy correctos, siempre ayudan. Es tratar de estar haciendo una retroalimentación directa todo el tiempo con ellos. O sea, aquí el trabajo es doble, o sea, es estar mucho más en contacto, pero estar mucho más directo con cada una de las personas para que cada uno de ellos se sienta atendido y de esa manera haya una reciprocidad tanto de información como de ida y vuelta de comunicación. Algo que me gustaría compartir, que yo la verdad lo estoy viendo y lo estoy viviendo. Tengo una niña de 10 años. El tema de la escuela virtual, yo estoy verdaderamente sorprendida a comparación de cómo hemos llevado nosotros los grupos. ¿Pero sorprendida para bien, Adriana? Para bien, ¿Sí? para bien en el sentido de la gente grande, los que ya somos de generaciones, generación X, baby boomers y para arriba, la verdad es que nos ha costado, nos estamos tratando de adaptar y es un poco ese ir y venir y como un poco ese como un poco rechazo, pero bueno, pues voy a ver qué pasa, ¿no? En el caso de los niños, yo lo que veo es que siempre hay esa plática previa de las maestras, de tratar de tener ese acercamiento, esa plática, vamos todos a investigar, o sea, realmente todos están mucho más abiertos, pero porque nacieron con la tecnología. Entonces están todos, ese tema del contacto directo de los niños lo están extrañando, pero no tanto, porque ellos mismos se buscan sus mismas plataformas para estarse comunicando todos dentro de la misma clase, pero como si estuvieran platicando, o sea, ellos mismos están creando dentro de su mismo mundo virtual, están creando su ecosistema. El trabajo del docente para las generaciones mayores es en ese sentido, es cómo podemos lograr crear ese ecosistema de aprendizaje y de compañerismo y de networking que se busca mucho en los diplomados y maestrías de negocios, sobre todo, cómo lo logras concatenar con un modelo virtual. Y por otro lado, también me gustaría comentar, efectivamente, el modelo virtual es para que se quede en su modalidad virtual. Puede ser un gran negocio y se abre otra brecha para las escuelas y para las universidades. Tienes toda una universidad virtual, tienes toda una universidad presencial y ahí se pueden duplicar la cantidad de alumnos, duplicar el alcance, pasar las fronteras si se logra llevar bien. Entonces creo que es algo muy bueno, hay que verlo como una grandísima oportunidad, sobre todo para ahorrar tiempo, cruzar fronteras y para poder tener un alcance mucho mayor. Y también tener, en cuanto a costos, se puede seguir manteniendo una universidad, un colegio con una capacidad de alumnos, con una matrícula, combinando los dos modelos de negocio. Interesante, por supuesto, interesante por demás y sobre todo, muy claro lo que estás viviendo ahí dentro del ITAM con la experiencia de los alumnos. Estamos casi entrando a la recta final para después pasar a las conclusiones con cada uno de ustedes, pero Tamara, cuando hablamos de los cabos, cuando hablamos de estas clases asincrónicas, vamos a llamarlo de esa manera, y que de alguna manera estén impactadas por un COVID-19, ¿cuál es el gran aprendizaje para el ITES aquí en Los Cabos y para el sector inmobiliario, este tipo de clases virtuales ante el COVID, dado que ahora tenemos clases asincrónicas? ¿Cuál es la gran experiencia del COVID-19 en este tema? Bueno, primero esta parte solidaria, ¿no? Creo que tanto docentes como estudiantes están poniendo todos de su parte para dar lo mejor de sí en estas circunstancias, ¿no? Estamos viviendo literalmente
pues en 4 paredes. Hay familias que, como bien lo comentaban, los papás trabajan en línea, los hermanos también están en línea, el estudiante, el universitario también está en línea, no hay tiempos, es así como que toque de queda porque voy a tener mi videoconferencia y necesito que nadie haga ruido, que nadie se mueva, que nadie pase por atrás en circunstancias. No suene la aspiradora. Así es. ¿Sí? Entonces, realmente sí hemos estado aprendiendo, yo creo que también aprendido a valorar lo que teníamos antes del COVID, que no le dábamos la importancia, el estar en una institución educativa frente. Ya los muchachos dicen, extraño ir a la escuela, entonces ya cuando un adolescente te dice a la escuela, entonces algo está saliendo bien de esta pandemia, ¿no? No, y los papás extrañan que vayan más a la escuela. Totalmente de acuerdo. Los papás es los que más extrañan, sí, está mal. Pues qué interesante, qué interesante. También tenemos que tomar en cuenta que estas circunstancias que estamos viviendo no van a ser iguales cuando ya no estemos con la pandemia, ¿no? Algunos que a lo mejor Esa es la duda, Tamara. Esa es la gran duda, si realmente, porque hablamos de una pandemia, pero pensamos aquí en Los Cabos que esto se acaba a fines de mayo, 1 de junio se empiezan a abrir los hoteles, el sector de la construcción, en teoría, el 1 de junio, la alcaldesa, platicábamos con ella hace unos días y en entrevista ahí en la radio nos decía, sí, estamos a punto de abrir ya el sector de la construcción, va a valorar a fines de mayo. O sea, pareciera que entra la actividad económica y se acabó la pandemia, cuando realmente viene un cambio cultural desde la higiene, desde el sentido, y se habla que no van a viajar los turistas hasta que haya una cura, sobre todo una vacuna. Entonces, hablar de volver a la normalidad y dejarlo virtual en muy corto plazo se ve muy complicado. Jorge, ¿tú qué opinas de esto? Jorge Maldonado. Bien, sí, efectivamente, deberá de ser paulatino. No podemos pensar que el modelo que estamos teniendo en este momento se va a quedar. No. Será híbrido, Jorge, ahora, será híbrido. Se tendrá que hacer híbrido. ¿Qué será un 70-30, 70 presencial, 30? ¿O cuál sería el porcentaje? Un pronóstico, así como del tipo de cambio. ¿Cuánto crees que se quede de virtual? Ok, si estábamos en un 90-10, 90 presencial y 10 virtual, yo considero que debemos de avanzar a un 20-80. 20-80. Jorge Castañares, perdón, te interrumpo, Jorge Maldonado. Jorge Castañares, ¿tu porcentaje cuál es? El pronóstico, yo coincido con mi tocayo. Yo creo que estamos entre el 20-80, 30-70. Tamara, ¿cuál es tu pronóstico? Yo creo que sí, entre un 80-20. 80-20. Adriana Guillén, ¿cuál es tu pronóstico? Yo creo que va a ser paulatino. La entrada a la nueva normalidad va a ser paulatina. Entonces yo creo que al principio probablemente iremos un 60-40, 50-50, y para llegar en un 70-30. 70-30, fuiste más agresiva, Adriana, te fuiste hasta el 30 en lo virtual. La realidad es que esa es la gran duda, si realmente esto viene en la parte virtual y se va a quedar, porque hemos visto una gran cantidad de gente haciendo, lo estamos haciendo ahora en LAN & Building, ¿no? El hecho virtual, pero qué hermoso es tener desde Guadalajara, desde México, desde Los Cabos, y cada quien en su domicilio, tener este contacto de información en la revista LAN & Building, que por cierto está apareciendo ahí abajo, info@LAN&Building. Si tienen algún comentario para los expertos, por favor, mándenos un correo, y por supuesto la revista estará muy en contacto con ustedes. Tenemos la página en Facebook que es LAN & Building, y así es que con esto, dicho esto, pues entramos a las conclusiones. A mí me gustaría, Tamara, que nos des tú como ahora sí que eres de Los Cabos, Tamara, una conclusión de la mesa. ¿Con qué te quedas de la mesa en la parte virtual, en la parte tecnológica? ¿Cómo va a cambiar esta nueva modalidad al mercado inmobiliario en la parte virtual? ¿Con qué te quedas? Me quedo con capacitación. Tenemos que seguir capacitándonos todos. Tenemos que buscar necesaria para que todos podamos hacer este tipo de reuniones virtuales, o sea, porque si no nada más estamos cubriendo un sector, creo que inmobiliaria, la parte turística, le va a tener que invertir también a la capacitación, a la infraestructura,
porque volvemos a lo mismo que comentaban. Nosotros como Los Cabos tenemos situaciones meteorológicas que nos dejan, decimos, en un mes, en una semana, dependiendo de cómo nos afectó, nos reactivamos. Creo que no nos debe de pegar tanto y tenemos que migrar para la parte de capacitación, insisto, esta capacitación en todos los niveles para mejorar nuestro destino. Excelente, Tamara Montalvo. Pronósticos, Tamara Montalvo, quien es la directora académica y de investigación del ITES, Los Cabos, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Los Cabos. Muchas gracias, Tamara, por tu participación y por tus opiniones del ITES aquí en Los Cabos. Jorge Maldonado, ¿con qué te quedas hasta Guadalajara, la tierra del tequila? Dicen que es la tierra del tequila, yo veo tequilas por todo el mundo. Jorge, ¿con qué te quedas en esta mesa? Mira, considero que, y retomando las palabras brevemente de lo que mis compañeros ahorita mencionaron, es que debemos ser resilientes primeramente, todos. En este proceso de enseñanza-aprendizaje debemos de rescatar las fortalezas, porque esto nos originó y volvemos a ver nuestras fortalezas. Debemos de también enfrentar nuestras debilidades. Asimismo, tomar las oportunidades que hay en el entorno para este buen desarrollo o este buen camino de la virtualidad y también detectar las amenazas que pueden haber en el corto, mediano y largo plazo. En ese sentido, tenemos que hacer análisis. Esto nos debe de dejar una enseñanza para, otra vez, tomarlo como punto de partida y de aquí irnos en ese 80-20, después en el corto plazo irle abonando un poquito a la virtualidad en un 30, 40, 60, y por qué no llegar a un 50-50. Yo no me atrevería que socialmente, no me atrevería a decir que socialmente pudiera rebasar la parte virtual o debiera rebasar la parte virtual a la parte presencial. La parte presencial es medular, es tórica en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Absolutamente. Y más a los niveles, en niveles más bajos, en nivel de secundaria, en nivel de preparatoria. Ya en niveles más altos, pues hay un poquito de conciencia y entra el aprendizaje autogestivo. Pero considero que debemos de llegar hasta un 50-50 y de ahí ir teniendo mejoras continuas. Ese es mi comentario. Muchas gracias, Jorge Maldonado, por supuesto, catedrático de la carrera de arquitectura del campus Guadalajara, la bella Guadalajara, arquitectura del campus Guadalajara Sur, me faltó decir Sur, así muchas veces nos dicen aquí en Baja California y de la Universidad del Valle de México, pero muchas veces nos dicen aquí en Baja California cómo nos enojamos los cabeños y los subcalifornianos cuando dicen son de la Baja o son de la Baja Sur, así como, perdón, le quité el sur, aquí decimos Baja California Sur, y muchas veces los actores políticos nos dicen allá de Baja California, ¿cómo nos enojamos? Porque Baja California es el norte, allá Tijuana, Mexicali y demás, es un tema cultural aquí de la zona de Los Cabos. Adriana Guillén, ¿con qué te quedas en esta mesa que agradecemos mucho tu participación? ¿Con qué te quedas, Adriana? ¿Cuáles son tus conclusiones? No, muchas gracias a ustedes. La verdad, yo me quedo con que efectivamente la virtualidad y la educación virtual no puede sustituir a la educación convencional. Puede llegar a ser una colaboración a la academia formal y de alguna manera creo que puede ser un negocio completamente aparte si se hace 100% virtual. Creo que ahorita nuestro trabajo es adaptarnos, seguirnos adaptando, seguir viendo cómo viene la nueva era, la nueva normalidad, sobre todo prepararnos en el sentido tecnológico, eso sí, tenemos que estar más preparados, nos deja esto una lección de tenemos que estar preparados en cuanto a tecnología, infraestructura y conocimientos y también en la manera de comunicar, apreciar más los momentos en los que podemos estar juntos y ver a nuestros alumnos y poder hacer un networking completamente directo, tanto en la parte virtual como en la parte física. Creo que eso es lo que nos podemos quedar con esta mesa, además de todo lo que todos los demás pudieron aportar. Gracias.
Al contrario, Adriana, gracias hasta allá, hasta la Ciudad de México. Adriana Guillén, quien es nada más, la coordinadora de la académica del Máster de Desarrollo Inmobiliario del ITAM, del Instituto Autónomo de México. Así es que muchas gracias, Adriana, por su participación. Jorge Castañares, no me puedo ir sin primeramente saludarte nuevamente y decirte con qué te quedas de esta mesa, la cual agradecemos mucho tu presencia también. Muchísimas gracias. Me quedo con muchísimo aprendizaje de maestros, de catedráticos. Gracias de corazón. Yo soy un profesor de gis y pizarrón. Añoro regresar a un aula, añoro regresar a ver a mis alumnos, añoro estar enfrente de ellos, platicando, haciendo de la universidad lo que es la universidad, un centro de convivencia, un centro de cultura, un centro de intercambio de ideas. La verdad, añoro regresar a las clases, añoro regresar a un aula, pero sé que esto llegó para quedarse, como bien dice el tocayo. Tendremos que acostumbrarnos a ser profesores de pantalla también, profesores de plataforma, y a enamorarnos de esta plataforma como estoy enamorado del olor al gis y al borrador, que eso no se me va a quitar nunca. Me quedo con 4 cosas que dijeron. Aceptación de que esto se va a quedar. Fortalecimiento de las estructuras, de los programas, como bien decía Tamara y bien decía Jorge, de todo lo que es la infraestructura educativa de las instituciones e incluso yendo más allá de las políticas públicas a la educación. Creo que vamos a tener que cambiar desde el origen. Solidaridad, me encantó esa palabra, alumnos, profesores, comunidad universitaria, comunidad académica. Y la adaptación que dice Adriana, adaptarnos a esta nueva realidad porque no vamos a regresar a ser las mismas personas. Y termino diciendo lo que siempre digo al final de mis clases. Este momento y esta forma de llevar nuestra realidad se puede sintetizar en la marca y en el eslogan de 3 marcas comerciales. Nike, Adidas y Johnny Walker. Tamara, ¿cuál es el eslogan de Nike? Solo hazlo. Just do it. Just do. Jorge, tocayo, el de Johnny Walker. Uy, no sé, no recuerdo. Y querido Michelle. Bueno, keep walking, sí, pero pues, vas a decir que me gusta el whisky. A mí sí me gusta y mucho. O sea que a mí también. Mi querida Adriana, el eslogan de Adidas. Impossible is nothing. Impossible is nothing. En serio, solo intentémoslo. Nada es imposible. Y hoy más que nunca, por Los Cabos, por México, por este México que queremos y debemos tener, sigamos adelante. Muchísimas gracias, Michelle. Muchísimas gracias, tocayo, Tamara, Adriana. Vamos a salir juntos, unidos, porque juntos somos más fuertes. Gracias. Al contrario, Jorge, muchas gracias por tus palabras y sobre todo por tu presencia el día de hoy. Jorge Castañares, catedrático del ITAM y de la Universidad La Salle del Pedregal. Muchísimas gracias a todos ustedes, Jorge Castañares, Adriana Guillén, Tamara Montalvo y también Jorge Maldonado en esta charla, en este diálogo de café de amigos migrando de lo presencial a lo virtual en la capacitación del sector inmobiliario. Muchas gracias por esta charla y no se pierda en Land & Building las que vienen, que es Perspectivas de Crecimiento para Los Cabos 2020-21, y estará presente Víctor Hugo Green, quien es el director de Desarrollo Urbano del municipio de aquí de Los Cabos, también Uciel García, quien es el director del INPLAN del Instituto Municipal de Planeación aquí en el municipio de Los Cabos, y tendremos a 2 asociaciones importantes, a Gilberto Lira, quien es el presidente del Colegio de Ingenieros, y también a Alberto Medina, quien es el presidente del Colegio de Arquitectos. Así es que esa es la siguiente mesa, es muy retadora la planeación para perspectivas de crecimiento para Los Cabos en el 2020-2021. Señores, nuevamente muchas gracias por sus conceptos, muchas gracias por sus palabras, valoramos en Land & Building mucho su tiempo, es un placer, muchas gracias, seguimos muy en contacto, mucha suerte y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos Los Cabos, vamos a salir todos juntos. Claro, gracias. Claro que sí. Vamos.